Bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas Hoy. En México, el 90% de los feminicidios quedan impunes, pero la lucha de un caso que inició en 2017 dio fruto y se hizo justicia. El 3 de mayo del 2017, la joven Lesbi Rivera fue asesinada por su novio. Y aunque el caso fue tipificado inicialmente como un suicidio, su madre, Araceli, apoyada por activistas, se enfrentó a esa y otras irregularidades de la investigación, lo que permitió una condena de 45 años contra el asesino y sentar un ejemplo del manejo inadecuado que sufren los feminicidios en México. La lucha por Lesbi aún no termina, pero ya se están dando pasos. Desde el 3 de mayo de 2017, Araceli Osorio, madre de Lesbi Rivera, mantuvo una lucha porque la muerte de su hija fuera considerada feminicidio y no suicidio. 2 años y medio después, jueces de la Ciudad de México por fin declararon culpable a Jorge Luis González Hernández, pero la batalla de Araceli aún no termina. Nosotros lo que vamos a pedir es que justo esas personas que por omisión o por acción atentaron contra la justicia que Lesbi se merece, que Lesbi se merecía, deben ser sancionados y deben ser sancionadas. Jorge Luis ahorcó a Lesbi con el cable de este teléfono en el campus central de la Universidad Nacional. Este caso no es aislado. En México, este delito ha aumentado 150% en los últimos 5 años. Actualmente, hay un promedio de 2.6 diarios. Lo grave del asunto llevó a especialistas como María Salguero a armar un mapa de feminicidios. Mira, es un mapa que te refleja la impunidad, porque tengo muy poquitas sentencias, menos de 200 sentencias, pero también te hace ver modus operandi, patrones. El crimen organizado es lo que ha hecho que se eleve la cifra. Y es contra esta impunidad que la madre de Lesbi quiere movilizar ahora. Mientras nosotras podamos demostrar la culpabilidad de esos hombres violentos y llevarlos a la justicia, ante la justicia, y mientras nosotras las mantengamos vivas en el testimonio y también ganando en estos espacios justicia para ellas, entonces no habrá sido en vano. Juntas para ser escuchadas. Así lucharán de aquí en adelante las madres de las mujeres asesinadas por ser mujeres. Vamos a conversar sobre este tema y por eso en el estudio de France 24 nos acompaña Luz de María Muñoz Corona, historiadora mexicana, egresada de la UNAM y docente y conferencista. Bienvenida. Gracias. Y vía Skype también nos acompaña desde Ciudad de México Oriana López Uribe, quien es activista feminista contra la violencia de género y directora ejecutiva de Balance AC. Bienvenida, Oriana. Hola, muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta para las dos. Luz María, usted podría iniciar respondiendo si gusta. Y es, ¿por qué fue tan difícil conseguir una condena en este caso? ¿Cómo es que las autoridades llegan de forma tan ligera a una hipótesis de suicidio, habiendo tantos indicios de que algo más estaba sucediendo ahí y que además de eso tratan de utilizar la vida privada de la víctima como una herramienta para revictimizarla? Sí, pues mira, hay muchos factores. Principalmente nos estamos enfrentando a una insensibilización, a una insensibilidad por parte de las autoridades y es bastante frecuente que estos casos se tipifiquen, los casos de muerte de mujeres o de asesinatos de mujeres se tipifiquen primero como suicidio o como alguna otra causa y posteriormente se concluya que ha sido un feminicidio. Entonces tenemos ahí como una falta de sensibilidad por parte de las autoridades, una renuencia a ver en estos casos de ataque violento y muchas veces con saña, con crueldad, casos de feminicidio. Es una tendencia que se está tratando de revertir mediante muchas políticas federales y estatales también, pero pues estamos en el camino. Oriana. Justamente tiene que ver con cómo nos sale todos los roles que tenemos de género, los estereotipos, y es lo que hace con la revictimización, es decir, que ella no está cumpliendo con el rol de ser mujer y que por lo tanto hay acciones que se realizan como para regresar a la normalidad. También así se justifican las violaciones y es inconcebible o para mí es irreal
pensar que pueden, a través de esos ataques sobre las acciones personales que se realizan, justificar incluso asesinatos, como el caso de Lesbi, como el caso de muchísimas mujeres que han sufrido feminicidios, y que se busca que a través de sus comportamientos sea la razón por la cual se ocurrió el asesinato, como si el hecho de yo ir de fiesta, como si el hecho de yo usar minifalda justificara cualquier otra acción realizada en mi contra, y no se reconozca la libertad y la autonomía de las mujeres, y llega a estos puntos en donde no solamente es el asesinato o la violación en sí misma, sino la justificación por parte de todo el sistema de que esos delitos cometidos en su contra se justifican debido a que se está saliendo la norma de género. Oiga, Oriana, y es que la impunidad es altísima, 90% al menos, y solamente hablando en México, sin mencionar el resto de América Latina. Y es impresionante que además es una de las cosas más injustas que sucede, es decir, que fueron suicidios. O sea, el nivel de complicidad del sistema para querernos convencer de que las mujeres no solo ellas son las que lo causan, sino que además ellas lo hicieron. O sea, esa es la desesperación de muchas de las madres de las mujeres que han sido asesinadas. Es decir, como no puede ser que no estén viendo que no es un suicidio, que mi hija tenía ganas de vivir, que mi hija estaba enamorada, que mi hija vale y que su vida vale. Y esa es la parte más cruel, digamos, de estos procesos legales, donde no se está viendo el caso completo y no se está viendo, realizando la investigación debida, y no se están realizando los procesos debidos. Entonces hay una invisibilización de lo que está ocurriendo, pero también una invisibilización de ese caso en particular, que eso es lo que más genera dolor en las familias de las víctimas. Luz de María, en el reporte veíamos que aumentaron 150% los casos en los últimos 5 años. ¿Aumentaron los crímenes o ahora se visibilizan más? ¿Cuál es el contexto en el que se dan estos crímenes tan atroces? Ya, sí, pues estamos en un contexto de aumento de la violencia en general. Efectivamente, los homicidios a nivel general han aumentado visiblemente, es decir, desde diciembre del 2018 hasta septiembre de este año se ha visto un aumento pues muy considerable de más de 29,000 personas asesinadas. Y de esas 29,000 personas, por supuesto, pues hay un número considerable de homicidios que están tipificados como feminicidio. ¿Sí? Aproximadamente más de 800 feminicidios en México, estoy hablando. Se calcula también que 9 mujeres mueren diariamente por estas circunstancias de violencia, ¿no? Y que en este marco, en donde se ha aumentado la violencia, por supuesto, también incide el tema de la criminalidad, del crimen organizado, en el aumento de los feminicidios. No es la única causa, por supuesto, porque estamos hablando de causas culturales también, pero el crimen organizado ha coadyuvado a que esta cifra aumente. Y rápidamente, machismo tiene que ver en el contexto y en el aumento de las denuncias por feminicidio. Digamos que se está visibilizando más el tema, ¿sí? En los últimos años, diría yo. Estamos, digamos, en un momento de coyuntura en la sociedad en donde las mujeres estamos entrando en ámbitos que tradicionalmente eran solo masculinos. Entonces hay un desajuste en la sociedad en donde ellas están entrando a trabajar, retrasan el tiempo de la maternidad, ya no cumplen con el rol tradicional que ellos todavía siguen esperando en muchos casos. Entonces cuando ellas dicen no, digamos, ese rechazo lleva muchas veces a terminar en violencia. Oriana, le pregunto, ¿se han detectado en estos casos ciertos patrones, un modus operandi que utilizan los abusadores contra las mujeres? Yo quisiera que usted nos hablara de eso. O sea, por lo general es una violencia extrema, o sea, es con muchísimas apuñaladas, con muchísimos disparos, con una hazaña de violencia sexual también, pero también tiene esta parte que acaba de mencionar la historiadora de las relaciones de pareja. Hay una relación de pareja, hubo una relación de pareja, y es ante esta frustración que los hombres, creo que en estas prácticas culturales de educarlos dentro del machismo, donde la masculinidad está determinada por la poca capacidad, voy a decir, emocional, de transmitir emociones que no sean enojo, que lo que se hace es canalizar muchísimo enojo hacia ellas y toda su frustración, ya sea porque ellas deciden terminar la pareja, porque ellas deciden ser más libres o entrar en algunas de las áreas de las que mencionaba ahorita la historiadora. Entonces ellos, al no poder controlarla, controlarla, esa frustración se va hacia muchísima saña. Ahí incluso hubo, la semana pasada, hace 2 semanas, hubo un caso de un hombre que, estando en el juzgado cívico, apuñala a su expareja
ahí, enfrente de las autoridades, y le alcanza a dar entre 9 y 11 apuñaladas. O sea, es muchísima hazaña, es muchísima violencia, y por supuesto siempre hay una carga emocional o sexual cuando es el caso de feminicidios. Ya para ir cerrando, Luz de María, la importancia de la tipificación de feminicidio, porque para muchas personas, lamentablemente hombres también, no es comprensible por qué diferenciar un homicidio y un feminicidio. Sí, pues de hecho se está tratando que esto sea ya por ley, es decir, que si hay un asesinato de una mujer sea en primer lugar un feminicidio y después comprobar, digamos, si hay alguna otra causa o razón. Porque lo que ha pasado de que los asesinatos de mujeres que se califican o tipifican como suicidio y después se encuentra que evidentemente no era así, pues ha generado toda esta rabia entre la sociedad, ¿no? Lo que estamos viendo son mujeres enfurecidas por esta injusticia, por la insensibilidad muchas veces de las autoridades, la revictimización. Entonces, efectivamente se necesita que entre, digamos, otro tipo de políticas o que den las políticas federales un giro para poder tener mejores prácticas en el tratamiento de estos casos. Muchas gracias a usted. Y para la despedida, Oriana, recordarles a las mujeres que deben hacer valer sus derechos y que no es justo morir solamente por ser mujer. Claro, y también aprender a identificar cuando estamos en una relación de pareja que no está basada en la igualdad y que está basada en el control, porque es ahí donde podemos identificar que nos tenemos que ir, que no va a haber de otra, que no se puede arreglar, que muchas veces pasa este ciclo en donde nos piden perdón y dicen que van a cambiar, pero sigue regresando y puede ir escalando hasta llegar al feminicidio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos construyendo relaciones de pareja, de no caer en el amor romántico y en esta idea de que hay que sufrir para amar, ¿no? La idea de amar es poder estar felices y estar completas y que nada te quite tu círculo familiar, tu círculo social para poder siempre estar apoyada, que eso es lo que hacen